Mi proyecto actual, señor, es consagrarme. Usted es candidato al infierno. Ya estoy en el infierno. Llamo compañero a todo el país, en los mítines le llamo compañero. Compañeros no somos. Lo veo mejor que antes. Pasaron 17 operaciones. Joaquín almorzando con un presidente de derecha por invitación del embajador español. La pregunta esta sí es buena y muy cabrón. Este es un espacio de opinión destinado a buscar verdades, con frontalidad, crítica a todos y pluralismo. El periodismo de opinión siempre asume una posición. No esperen de mí entonces imparcialidad, pero sí trabajo para ser veraz. Mis opiniones no comprometen ni representan a Canal 1. Yo respondo por ellas. Mis invitados, por las suyas. Bienvenidos a una entrevista veraz con el hombre que maneja la mayor riqueza del país, que está en generación eléctrica, en minería y en petróleo. Ya a ver quién es, cuánto y por qué. Antes, permítanme recordarles que nos siguen por señal abierta en Canal 1 y en cableras también, a nivel nacional, en todo el territorio ecuatoriano, en radio por 103.7 FM, Radio Sonorama, a nivel planetario por internet, mediante Facebook Live de Noticiero 1. Concluido el programa, tendrá el link de este espacio en YouTube. Las réplicas están a través de la cuenta de @veraz_tweet y la mía, que es @CarlosVeraReal. Vuelvo a recordarles que mi apellido segundo es con R, pues no Real, sino Rodríguez, y que me puse Real cuando apareció un Carlos Vera falso en agosto del 2009 y tuve que incursionar en esto. Ha tenido que incursionar en el Ministerio de Energía un funcionario que tiene más de 20 años en el sector público, que comenzó trabajando con Eduardo Peña primero y Rosalía Arteaga después en educación. Tras aquello estuvo 15 años vinculado a la ONU. En este gobierno ha sido asesor del ministro saliente de Energía Carlos Pérez, secretario de Planificación, secretario de la Presidencia de la República y ministro de Energía. Él es el ingeniero civil José Augusto Briones, 58 años, 2 hijos, a quien, tras darle la bienvenida y agradecerle su comparecencia, le hago una primera pregunta para que me la responda con un concepto. ¿Cómo va a manejar usted la enorme riqueza del país de 3 sectores que antes eran 3 ministerios distintos y que ahora han puesto en sus manos en una sola persona? Buenas noches, Carlos. Buenas noches a los televidentes. Yo resumiría en darle acción a la política energética mediante 4 ejes, que son apertura a las inversiones con transparencia para incrementar la producción de los bienes que tenemos, gestión delegada de activos, que lo voy a explicar, eficiencia institucional y un pacto social energético, porque los ecuatorianos necesitamos consensos mínimos para saber qué vamos a hacer con tantos recursos que tenemos. Enseguida desarrollaremos cada tema. Les debo anotar una primera crítica, porque la voy a entender por señas y la celebro. Yo voy a darle acción a la política energética, es decir, que no la ha tenido, o la que ha tenido es insuficiente. El ministro empezó cumpliendo, como dice nuestra promoción, pateando al perro, porque ni bien se posesionó, anunció una primera venta spot de 20 millones de barriles de petróleo que deben rendirle al país 950 millones de dólares aproximadamente en los próximos 4 años. He aquí una reseña de esa conferencia de prensa. Este es el primer concurso en más de 10 años para hacer una venta de crudo a largo plazo. Yo creo que es un hito importante. Este proceso tiene una particularidad: se están ofertando alrededor de 20.16 millones de barriles, y lo que buscamos, continuando con la estrategia del gobierno nacional de revalorizar nuestro crudo, realizarlo de manera transparente y buscar las mejores condiciones en precio, que en definitiva constituye un beneficio para el Estado ecuatoriano. Se han suscrito al momento 5 contratos con empresas públicas, como es el caso de Petroperú, ENAP de Chile, Rosneft de Rusia, Petroham de Jamaica.
Cabe señalar que a la fecha, producto de estos procesos transparentes, se han obtenido ingresos para el Estado alrededor de 1.400 millones de dólares, de los cuales 562 ya están facturados. Y hubo algunas otras cosas más, como declarar enseguida intervenida CENEL, que en 7 áreas está siendo sacudida. Ha mantenido para la continuidad de su gestión a Roberto Simpson frente a CELEC y a Pablo Flores frente a Petroecuador. Está Lenín Pozo desde hace 2 meses en Petroamazonas y nombró al ingeniero Javier Molina para CENEL. En los siguientes 2 minutos, señor ministro, sin interrupciones de mi parte, amplíe usted lo que quiso decir con estas 4 áreas en las cuales piensa poner énfasis en su gestión. Apertura a las inversiones, gestión delegada, eficiencia institucional y pacto social energético. Gracias, Carlos. Respecto al primer eje, la acción principal es tener un aumento progresivo de la producción de los recursos naturales. Nosotros tenemos muchos recursos enterrados y más adelante voy a dar ciertas cifras. Para ello necesitamos a la apertura a nueva inversión privada con reglas claras, viendo la Constitución, tengamos una producción incremental de estos recursos. Segundo, gestión delegada de activos significa tener socios estratégicos para potenciar mediante la concesión activos que tenemos. No se trata de privatizar. Aquí es tener un socio que con la propiedad, manteniendo la propiedad de los activos, invierte y da las mejores condiciones y sobre todo que proporcionalmente las utilidades serán mayoritariamente para el Estado Nacional. Tercero, eficiencia institucional. Usted mencionó la decisión que tomé respecto a CENEL. Son muchas las quejas que habían, las voy a detallar. Eficiencia institucional, la fusión de Petroecuador y Petroamazonas, que es fundamental porque tenemos 2 empresas que tienen muchos procesos en común que se repiten y eso es ineficiente, y el pacto social energético. Necesitamos ponernos de acuerdo como sociedad qué vamos a hacer con tantos recursos que tenemos. Vivimos una paradoja, ciudadanos. Por una parte, recursos enterrados que cada vez cuestan menos y por otra parte, acuciantes necesidades. Tenemos que ponernos de acuerdo. Yo creo que nosotros no nos vamos a perdonar como sociedad, Carlos, tener enterrados activos que cada vez cuestan menos. Si usted recuerda lo que pasaba con las minas de carbón en Europa hace 60 años, eran como tener oro. Hoy, ¿cuánto cuestan? No cuestan. Por el uso de energías alternativas, el petróleo enterrado cada vez cuesta menos. Debemos de ponernos de acuerdo en eso, Carlos, y es lo que he denominado pacto social energético. Bien. Celebro su concreción. Manténgala en todo el programa. Trataré. Entremos por el primer tema que me llamó mucho la atención. 20 millones de barriles los han vendido a 950 millones de dólares, ¿correcto? Aproximadamente. Tal vez es un poco más. Ese fue el referencial del concurso. Que salió más o menos a 50 dólares por barril. Un poco más, porque la empresa que ya fue notificada con la adjudicación, que es una de las empresas más grandes del mundo, no es un intermediario. Estamos hablando del conglomerado Shell, que ofertó el precio de mercado más un premio de 75 centavos. Eso es revalorizar nuestro petróleo con transparencia. Es un hecho concreto. Se abrió y el mercado respondió favorablemente. Ya, a donde yo quiero ir para entender la lesividad de los contratos petroleros vigentes, que se ilustra con esta gráfica, y voy a hablar en números redondos, y dígame usted si mi deducción es la correcta, que si 20 millones de barriles usted vende, claro, coyunturalmente, a 950 millones de dólares, 340 millones, que es lo que todavía hay que entregar, 340 millones de barriles. De barriles de petróleo, es el saldo que todavía tenemos mediante 8 contratos con China y con Tailandia. Que entregar. Si usted vende esto a un precio promedio como el de ahora, esto significaría que más o menos deben pagarle 17 por 950. Esto da una cifra de entre 15.000 y 16.000 millones de dólares. O sea, casi 5 veces más en petróleo les vamos a pagar que lo que correspondería a esos
3.100 millones que les debemos todavía. La pregunta es, ¿por qué mantiene en vigencia esos contratos si hay un perjuicio comparativamente a lo que usted acaba de hacer de 5-1? Carlos, los contratos no solo fueron lesivos, sino que fueron suscritos de manera irresponsable por recibir de manera anticipada en el gobierno anterior aproximadamente 18.000 millones de dólares, que fue el monto anticipado. Se comprometió una gran cifra no solo de recursos, porque aquí el tema no es solo la deuda que tenemos en dólares, que hoy el saldo es aproximadamente 3.100 millones de dólares. Si hacemos el equivalente serían 60 millones de barriles. Pero el compromiso fue, te anticipo recursos y tú me das cash y aparte un volumen de petróleo, que es el de 340 millones que todavía queda por entregar. A ver, usted acaba de decir otro parangón mucho más simple y claro que el mío. Que lo que deberíamos pagarle por el monto de la deuda son 60 millones de barriles. Es que ahí tiene la proporción. No 340 No, 340. millones. Es que, sí, o sea, vea, Carlos, ¿cuál es la constante? Perdón, televidentes, qué hijo de puta. Esa es la forma en que hay que referirse a estas cosas. ¿Ya? Disculpen la interjección, no hay otro calificativo. Y la otra, ¿qué delincuentes? ¿No fueron delincuentes los que hicieron esto que usted llaman, ¿cómo le llamo? ¿Contratos? ¿Cómo les digo? Contratos lesivos okay. e irresponsables. ¿No son delictivos? Bueno, el gobierno ha tomado acciones al respecto. Recuerde quién está preso por todo este tema. Sí, hay un ex vicepresidente, un ex ministro, un gerente general, un gerente de operaciones. Hay 70 juicios que han sido iniciados por este gobierno. Y mire lo que hay. Estuvo en el programa anterior sobre este tema aquí el doctor Hernán Pérez Luz, que sistemáticamente lo ha seguido y propone que ustedes hagan esto. El tema de los contratos con China. Se ha creado la idea, se ha vendido la idea, y creo que así es, que en los contratos hay una cláusula de confidencialidad y que eso limita al gobierno a hacer públicos los contratos, y yo creo que no es así. Como abogado le puedo decir, todas las cláusulas de confidencialidad que son legítimas en asuntos comerciales se vienen abajo el momento que hay una orden judicial obligando a una de las partes a revelar el contenido de esas cláusulas judiciales. ¿La figura de lesión enorme se podría aplicar en algunos de esos casos? No, habría que ver el contenido del contrato, pero la cláusula de confidencialidad, porque usted habló del tema de la transparencia, ahí está un problema muy serio. Cada vez nos topamos con el tema que, hay una cláusula de confidencialidad que me obliga a no revelar. Muy bien, presente una acción de protección ante un juez, inicia una acción judicial, que el juez o la corte le ordene al ministro de Finanzas hacer pública la cláusula de confidencialidad, el contrato, porque lo que se tiene que tener acceso es al contrato, a las condiciones contractuales que no las pueden hacer públicas con esta especie de autoprotección. Doctora, que se han ubicado para ¿con su poder... respuesta concluimos? Hernán, ¿no son contratos suscritos en este régimen? Sí, cierto. ¿Y con mayor razón? Sí, ¿cuál es el problema? No, a lo que voy es, efectivamente, habrá que resolver en función de un mandamiento de juez para que se pueda visibilizar las condiciones de las cláusulas de confidencialidad. Ok, señor ministro José Augusto Briones, esto es un problema para usted no solamente en esta área, sino en el de la de minería. Lo único reservado en este país, según la Constitución, es lo que tiene que ver con seguridad nacional. La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública solo establece como información reservada aquella que tiene que ver efectivamente con esto. ¿Por qué no acudir a la acción que Hernán Pérez propone allí para empezar, si no a echar abajo los contratos, a renegociarlos en mejores términos de los que ya han empezado a hacer? Carlos, los contratos tienen una naturaleza privada y confidencial. No es que no se los pueda revelar. Privada, lo suscribió el Son Estado. contratos privados, con privados, y hay un tema de confidencialidad y de sigilo por temas de mercado. Pero eso no significa... ¿Quiénes y quiénes? Entre la empresa, en este caso una de las empresas chinas o tailandesas, privado por la naturaleza, es decir, convenimos algo, pero vamos a lo de fondo. ¿Privado con Petroecuador, un contrato así? Carlos, se pueden revelar los contratos. Veamos en el contexto que lo hacemos. Ahora, ¿sí? ¿Vale la pena revelarlos? Por si supuesto, eso sirve para cambiarlo. Pero por supuesto. Si revelarlos simplemente por un acto patriótico, aquí está, es que ¿cómo nos perjudica? tampoco vamos a ser irresponsables. Correcto. Podemos es más, hemos discutido los contratos, estamos abiertos a hacerlo. ¿Con quiénes?
con las personas que estén interesadas. Con las contrapartes, con los beneficiarios. ¿Y qué les han dicho? Bueno, a tal punto los hemos discutido que en la primera fase de renegociación, donde se revisó volumen, transporte, premio y el nuevo marcador de calidad, que fueron los 4 elementos que se revisaron. Se cambió la fórmula, se ajustó. Es menos lesiva ahora. Totalmente. Perdemos menos. Perdemos menos. Bonito por llamarlo, consuelo. No, por eso seguimos. Por eso estamos haciendo las ventas de spots. Por eso hemos liberado 50 millones de barriles en volumen. Este saldo que cuenta, porque la declaración oficial que hubo recién, ya felizmente solo quedan no, aquí no es felizmente. 3.100 millones de dólares Carlos, que pagar. yo no sé quién ha dicho felizmente. No podemos sentirnos conformes con la barbaridad que se hizo en el gobierno anterior. Me la dijo el vicepresidente Sonnenholzer el lunes antepasado, así amaneció. Habría que ver el contexto. Y yo se lo reclamé también. Para mí, respeto las frases del señor vicepresidente, habrá que ver en el contexto que los dijo, pero nosotros defenderemos hasta el último barril de petróleo. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Eso qué significa? ¿Qué otras acciones va usted a tomar? Bueno, la primera fase significó 700 millones de dólares de beneficio al haber mejorado los 4 factores que yo le mencioné. La anterior a esta venta. Sí, la renegociación que se hizo con PTT, Petro Tailandia, Unipec y Petrochina. Okay. Esa fue la primera fase. Y aceptaron, ¿verdad? Aceptaron. Porque hubo ahí no diría que una argucia, una habilidad por parte del Ecuador, porque la publicación en una revista que se tomó como referente, que era uno de los elementos de la fórmula, la revista dejó de editarse. Sí. Entonces, como se cayó ese elemento de la fórmula, tuvieron que rearmar otra vez. Hubo que rearmar porque el factor referencial no tenía vigencia, por lo tanto no podíamos liquidar los contratos y se venían pagando, para ser un poco didácticos, mediante anticipos. Entonces tenía que ajustarse con un marcador vigente para liquidar y tener pagos al día, por ponerlo de Con alguna esta manera. insistencia suya en renegociar, en los términos que acaba de escribir, ¿qué espera lograr? Bueno, nosotros esperamos liberar más volumen de petróleo. Ese 5-1, ¿sí?, que lo hemos demostrado matemáticamente, eso fue un crimen contra el Estado. Nosotros lo que necesitamos, y perdón que revele el término, pero aquí estamos de manera transparente, necesitamos poner adelante unos recursos que digan, señores, una cosa es sentarse y decir, vea, háganme el favor, y otra cosa es decir, señores, vea, aquí yo tengo esto, estoy dando el saldo de manera soberana, no podemos seguir manteniendo la misma proporcionalidad del volumen. Eso ya es un tema serio. ¿Y cómo conseguimos el aquí yo tengo esto? Aquí yo tengo esto, el segundo es gestión delegada de activos, que es la segunda propuesta que yo estoy haciendo. ¿Qué hacemos con tantos recursos? ¿Es lo que piensa hacer con Sacha? Bueno, Sacha estoy haciendo el modelo económico. Vamos primero con lo factible. El concepto, ¿qué es gestión delegada de activos? Gestión delegada de activos es buscar un socio estratégico que invierta manteniendo la propiedad del Estado en el gobierno nacional. No estamos privatizando, Carlos. La Constitución prohíbe la privatización. Nosotros lo que tenemos es, por ponerle un ejemplo, refinería de Esmeraldas, la mal llamada repotenciada refinería de Esmeraldas. No está funcionando de manera apropiada, no produce buenos combustibles, contamina. La refinería de Esmeraldas, para que quede bien y produzca combustibles de norma internacional Euro 5, necesita una inversión de 2.400 millones de dólares. ¿Más de los 2.100? Sí, porque ¿qué pasó? Le falta el tren de alta conversión, Carlos. ¿Qué es qué? El tren de alta conversión es evitar que se pierdan 40.000 barriles al día en desperdicio y que sea altamente contaminante no poder producir combustibles que tengan especificaciones internacionales. Ese tren de alta inversión vale de alta conversión, de 1.500 millones de dólares aproximadamente. ¿Y 900 más se requerían para Por qué? supuesto, para ajustar la refinería como debe de quedar, Carlos. ¿Hay alguien dispuesto a hacer eso? Hay muchos dispuestos a hacerlo. ¿A cambio de qué? De que ellos tomarían, la administración, producen combustibles norma Euro 5, con ese combustible abastecen el mercado nacional y exportan el resto. ¿Durante qué periodo? Bueno, eso habría que ver el modelo de negocio para 20, 25 años. De entre 15 y 20 años. Ahora, la otra cosa, fíjese lo importante que acaba de decir. Como ya será un administrador privado. Así es. De un bien público. Así es. Dirá, ok, para que esto sea rentable, yo no puedo vender los combustibles al precio que ustedes subsidian. Bueno, eso ya, ellos producen, habrá que ver la política de subsidios del gobierno nacional
qué porción mantiene el subsidio y qué porción se exporta a precio de mercado. Otra cosa más. Eso es otro tema. Ya, nos pasamos, aunque sigue siendo petróleo, nos pasamos de los contratos a la refinería, como un ejemplo de gestión delegada de activos. Es decir, un socio estratégico que invierte lo que yo no tengo. Pero lo que no entiendo es si lo que genere un proyecto se puede traspasar a otro. O cómo se haría la gestión delegada de activos para el tema de petróleo, de venta de petróleo. Conceptualmente, la propiedad la mantiene el gobierno nacional, el socio invierte, la proporción de la utilidad siempre se será mayoritariamente para el gobierno nacional, minoritariamente para el socio que recupera en un tiempo la inversión. Siempre vamos a obtener nosotros más. Entendido. Más obtendremos del ministro cuando volvamos. Es José Augusto Briones, ministro de Energía, bailando con la más fea, como decimos en mi tierra. ¿Ya? Pero con la decisión de hacerlo. Ahora vamos a ver si le da el tiempo para eso. Tiene más o menos año y medio.